¿Qué tal, mis amados? Les saludo con la paz del Señor, una vez más junto a ustedes a través de este medio que Dios nos permite sabiduría en de los medios de comunicación. Estamos aquí con el único fin de traer una palabra desde el corazón de Dios a través de su Espíritu Santo para nuestro espíritu. Hablaba unas cosas hoy con mi madre respecto a lo que iba a compartir el día de hoy y en las pocas palabras que le dije, le estaba diciendo de qué se trataba lo que iba a compartir, ¿no? De la reacción de la familia ante los eventos y acontecimientos que están pasando. Una familia en comunión. Mis amados, ahí estaba de vuelta nuevamente con la comunicación. Les decía cómo una familia en comunión debería reaccionar ante los eventos mundiales que están pasando en estos días. Entonces meditaba en esto, hablaba con Dios, le pedía a Dios que me ministrara respecto a esto, ya que la mayor cantidad de familias están en sus hogares por esta pandemia que está manifestándose en el mundo. Entonces me llevaba a las escrituras, por supuesto, desde luego que las escrituras son nuestra base inspiracional de todo. Entonces, ver que la familia es la que debería estar unida en comunión con una tranquilidad y una seguridad de reaccionar correctamente ante los eventos, ante los acontecimientos que están sucediendo en estos días. En primer lugar, porque fueron palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo, más allá de los hombres o mujeres profetas a lo largo de la historia, pero quien más habló y se refirió a esto, que serían como señales antes de su regreso por la iglesia, por nosotros, servirían para cada una de las familias, sobre todo en estos días, de tranquilidad y de seguridad, de manera que la reacción propia debería ser esa paz que se diferenciaría de cualquier otra familia que no tiene a Dios. Sin embargo, hay muchas familias cristianas que todavía están en angustia, en incertidumbre, en desolación, en preocupación, en estas situaciones que no pueden gobernar en su propio ser. Por eso me di a la tarea de hablar con Dios en mi corazón, en mi espíritu, y de llevar una palabra para cada familia de lo que nos están viendo en estos días, no solamente hoy, sino en los días que han estado pasando, los hermanos que por supuesto son parte de la congregación aquí en el ministerio Ramá en Buenos Aires, sino también en diferentes provincias y fuera del país también, a los cuales saludamos a todos con la paz del Señor y les agradecemos por siempre estar allí presente, por siempre estar mandando los comentarios, los cuales le damos gracias a Dios por sus vidas, los bendecimos en el amor del Señor Jesucristo para que puedan seguir siendo edificados, para poder seguir avanzando en la vida espiritual. A cada matrimonio, a cada hermano, hermana, a cada ministro que se comunica, no solamente los propios, como decía, sino también los de otras congregaciones que se suman. Les agradecemos en el Señor por estar allí presente y por saludarnos, por tomarse el tiempo para invertir este tiempo, para aprovecharlo bien. Así que bien, vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a poder desarrollar en los próximos minutos acerca de esto. ¿Cuál sería la reacción adecuada, la que se espera de los hijos de Dios? Vamos a hablar en detalle de lo que debería suceder y en realidad nos vamos a enfocar a lo que no está sucediendo, a lo que sí se está viendo y que deja en evidencia nuestra condición espiritual, nuestra falta de crecimiento, de madurez, nuestra falta de avance en la vida espiritual, en la comunión que deberíamos tener como familia, sin alterar nuestro diario vivir, a pesar de que, por supuesto, lo cotidiano sí se vio modificado. Tenemos que estar en nuestros hogares por esto que está pasando, pero nuestra vida espiritual no debería verse afectada y condicionada. No debería haber una preocupación en nosotros por los noticieros que están dando sus informes negativos, contrarios a lo que se esperaría. Así que entonces vamos a enfocarnos a esto. Vamos a la palabra, después me gustaría tomar un tiempo para la oración, por supuesto, pero primeramente quería ir a la palabra del Señor. Dice el Evangelio de Lucas, una palabra que a mí siempre que la recuerdo, que el Señor me la trae a mi mente, a mi espíritu, me impacta.
Jesucristo dice esta palabra y no la vamos a encontrar en los otros evangelios, ni en Marcos, ni en Mateo, ni en Juan. Solamente la vamos a encontrar en Lucas. Y dice esta palabra en el capítulo 16, en el versículo 16 de Lucas dice esto. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Cuando Jesucristo habla esta palabra, está refiriéndose a lo que había sostenido por más de 1500 años a todo el pueblo de Israel. Cuando llega él hace un anuncio que va a revolucionar todo, y desde ese anuncio hasta nuestros días deberíamos nosotros haberlo incorporado en plenitud para que nuestras reacciones en estos tiempos sean pacíficas, sean seguras, tranquilas, llenas de paz, de bonanza, de mansedumbre. Sin embargo, eso no es así en su totalidad. Pero antes de anunciar lo que Dios puso en mi vida, en mi espíritu, vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu de Dios que se mueva a través de estas redes y que todos ustedes puedan ser ministrados. Oramos a Dios. Amado, en el nombre de tu Hijo Jesús, te doy gracias por permitirme estar hablando tu palabra una vez más a través de estas redes, de estas plataformas virtuales. Sé que tu palabra se sigue manifestando y corre hasta cada hogar en este momento. Que tu Espíritu Santo puedas manifestarte en cada vida, en cada hombre y en cada mujer. Que la palabra vertida pueda ser cargada de tu intensidad, de tu verdad y de tu revelación para provocar una manifestación en cada hombre y en cada mujer. Despierta los sentidos espirituales de cada familia, de cada matrimonio, de cada hombre y de cada mujer. Habla con la contundencia que solo tú sabes tener. Manifiéstate, expulsando fuera todas las tinieblas, las dudas, la incertidumbre, los conflictos internos. Sácalo para que la mente esté enfocada en lo que tú nos vas a hablar. En el nombre de Jesús, bendigo a tus hijos, a tus hijas, a tus siervos, a tus siervas, en donde quiera que estén oyendo esta palabra. Declaro sobre ellos tu Espíritu Santo manifestándose en una forma maravillosa. Que tu palabra hoy quede establecida en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, decía, mis amados, acerca de esto, las reacciones de una familia en comunión ante los eventos mundiales. En este caso particular que estamos viviendo en gran parte del mundo es este coronavirus o COVID-19, que no voy a entrar más en detalle porque no soy un experto, no me dedico a eso. Sí quiero enfocarme a la parte espiritual y ministerial. Así que, bien, dentro y fuera del reino. Decía Jesucristo en el versículo 16 que el anuncio había sido desde, o así lo pronunciaba Jesús, ¿no? La ley y los profetas eran hasta Juan. Juan Bautista, Juan el primo de Jesús. Desde allí se comienza a contar una historia diferente. Sabemos nosotros, por los registros bíblicos, que Juan tenía una mayoría de edad de Jesús o respecto de Jesús de 6 meses. Ahora, esos 6 meses hacen la diferencia en cuanto al ministerio de Juan y al ministerio de Jesús. Cuando Jesús dice que la ley y los profetas eran hasta Juan, se refiere a que la ley está tipificada en Moisés o en la Torá, la palabra o el libro de las instrucciones, lo que nosotros encontramos en los primeros 5 libros de la Biblia. Y los profetas están tipificados en lo que se denomina el Tanaj, que es el resto de las escrituras, hasta que nuestro Señor Jesucristo ejerce o inicia su ministerio. Así que Jesús dice que la ley, es decir, Moisés y los profetas, es decir, el Tanaj, todo eso fue hasta Juan. Ahora, cuando Juan entra en acción, Juan es el que cerrará ese capítulo o ese ciclo de la historia de la humanidad, como les estaba diciendo, una historia de aproximadamente 1500 años, que fue la vigencia que tuvo el Tanaj, la Torá, en cuanto a la plenitud del ejercicio del pueblo de Dios. Ahora, venido Cristo y ejercido Cristo en su ministerio, lo que se abre es una posibilidad única en la historia para cada uno de aquellos que creen en Jesús o en
el Mesías, ¿sí? Dice Jesús que desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Así que bien, ninguna familia, ningún hombre, ninguna mujer, ningún individuo que profese ser hijo de Dios y seguidor de Cristo podrá tener una reacción en comunión en sí mismo o con su familia correcta ante los eventos mundiales que estamos atravesando si no está dentro del reino de Dios. Si está fuera del reino de Dios, inevitablemente va a tener una reacción contraria. Como decía, tendrá desesperación, estará en angustia, estará en desazón, en preocupación, estará en quebrantamiento, en amargura, habrá una desolación que se apodere de su vida, algunos entrarán en un estado de desesperación y eso solamente sería evidencia de que aunque profesa a Cristo, aunque se dice ser hijo de Dios por haber aceptado el sacrificio de Jesús, la realidad es que su reacción está demostrando que está fuera del reino. Ahora bien, habiendo dicho esto, necesito hacer una aclaración. No estoy refiriéndome a que perderá su salvación o que está fuera de la posibilidad de ser salvo. No estoy refiriéndome a ello, sino me estoy refiriendo a su conducta respecto de los acontecimientos en esta tierra, aquí, ahora, como hijo de Dios, como hija de Dios. Siempre digo esto y hago esta mención y esta aclaración. Si el plan de Dios de salvarnos era exclusivo y era único, nosotros hubiéramos ganado, hubiera sido más benéfico para nosotros haber muerto el día que le aceptamos como nuestro Salvador. Sin embargo, nosotros estamos vivos y todos aquellos que están vivos por haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo, esto indica e implica que el haber estado vivos después de haber recibido la salvación de nuestra alma, que nosotros tenemos una tarea para hacer, tenemos una función para realizar. Por lo tanto, es importante que nosotros a partir de ahora podamos abrir nuestra mente a una dimensión del reino. Cuando hablamos de entrar al reino o de estar dentro del reino, no nos estamos refiriendo a algo físico, no nos estamos refiriendo a un ámbito geográfico. Estar dentro del reino o ir hacia el reino, lo que implica o lo que significa para nosotros y para todo cristiano es un estado de ejecución. ¿Qué quiero decir con esto? No tiene que ver con un tipo de vestimenta que la gente pueda ver y diga, ese hombre o aquella mujer está dentro del reino de Dios porque lo puedo ver con su forma de vestir. No tiene que ver, por supuesto, con los vehículos que podamos llegar a tener, sean pocos o muchos, nuevos o viejos, para también decir, este hombre está o no está en el reino. Ni tampoco por su vivienda o por una chequera que pueda llegar a tener o una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria. Estar en un estado ejecutivo respecto al reino significa cómo ejecutamos lo que Dios nos ha dado. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseña la oración del Padre Nuestro y dice en una de sus palabras o en una de sus oraciones, Él está diciendo, venga a nosotros tu reino. No ha de venir a nosotros el reino de los cielos, que es el lugar geográfico habitacional donde Dios está sentado en su trono junto a los ángeles, querubines, arcángeles y serafines. No es eso lo que vendrá a nosotros, sino que vendrá a nosotros por extensión la parte ejecutiva. Vendrá sobre nosotros o debe venir sobre nosotros la manifestación de ese reino en nosotros. Por lo tanto, deberíamos nosotros conocer cuáles son esas manifestaciones propias de un hombre o de una mujer que está dentro del reino de Dios. Bien, que nosotros no vivamos en este reino por X situación o circunstancia, que ahora lo hablaremos, y me toca partir de esta tierra, no anula mi entrada al reino de los cielos, ya que mi salvación no es por obra, sino por gracia. Por lo tanto, eso lo dejamos ya en otro plano porque no es lo que me estoy refiriendo. Digo con esto que si nosotros no vivimos dentro del reino, como el Señor lo ha previsto y como Él tiene su deseo y es su plan para cada uno de nosotros, diría que estamos viviendo en una vida miserable en cuanto a nuestro desarrollo como hijos de Dios, representantes de Él, embajadores de este reino en esta tierra. Eso son síntomas que se viven a diario. Así que
cuando encontramos esta palabra, que desde entonces, es decir, desde que se terminó el ministerio de Juan Bautista e inicia o se acentúa el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, desde allí comienza a anunciarse el reino. Y desde ese entonces, dice Jesús, todos se esfuerzan por entrar en él. Así que lo primero que encontramos o que notamos es la necesidad de hallar hombres o mujeres violentos para poder entrar, porque hay que realizar un esfuerzo. No se ingresa pasivamente. Esto no es para los pusilánimes, no es para los débiles, no es para hombres y mujeres que tienen una actitud tan pasiva que en realidad no muestra una intencionalidad. Así que eso es una de las evidencias. Por eso también Jesús dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Así que eso nos da un panorama un poco más claro de qué se trata esto. ¿Cuál reacción estamos teniendo nosotros como familia en comunión? Es decir, lo tenemos en un común denominador en la familia a esta reacción por lo que estamos viviendo. ¿Es la correcta o es la incorrecta? Bien, vamos a ver características, por supuesto, de alguien que está en el reino o que vive en el reino y de alguien que vive fuera del reino, o sea, dentro y fuera del reino, y que vivir fuera del reino representa estar como en un modelo de iglesia. En un modelo que, insisto, no llevará a la perdición de su salvación, pero sí los llevará a tener una vida sin éxitos, sin pena ni gloria. Y utilizo la palabra concienzudamente, sin pena, porque deberíamos tener penar por causa de Cristo, y por cada tribulación o por cada pena deberíamos tener una gloria, la cual sea un peso, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, este eterno peso de gloria. Porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más eterno y excelente peso de gloria. Por lo tanto, entonces, voy a referirme a eso, lo que es estar dentro del reino y lo que es estar fuera del reino. Así que vamos a comenzar con la primera parte, lo que es estar fuera del reino, las características que refieren a esto, que representan una vida de iglesia, como decía. Número uno, una persona que no está dentro del reino, sino que está fuera del reino y vive como una iglesia así, vive bajo la promesa. Esta es una de las características principales de una persona que no vive bajo el reino, sino que está fuera del reino, está en un modelo de iglesia que lo único que le han dicho es que Dios es un Dios que hace promesa. Y siempre cuando hablo de estos temas o de este punto en particular y estando en la congregación, les hago este ida y vuelta a los hermanos y les digo, porque todo lo que Dios promete, y extiendo el micrófono esperando su respuesta, y todos los hermanos a coro dicen, cumple, porque todo lo que Dios promete cumple. Eso, por supuesto que es una realidad. Sin embargo, nosotros encontramos que todo lo que era desde la ley, o sea, desde Moisés, pasando por los profetas, el Tanaj, hasta Juan, nos encontramos con las promesas. Por eso les decía cuando habíamos hablado en la salida anterior respecto a Hebreos, de la importancia de leer estos dos libros, el paralelismo que encontramos entre los dos pactos, entre lo que vendría y lo que vino, entre lo que se prometió y lo que se hizo, entre lo que sería y lo que es. Ese contraste vamos a hallar en el libro de Hebreos. Por lo tanto, leyendo nosotros a Moisés o a los profetas, la Torá o el Tanaj, nos encontramos nosotros cargada todas las escrituras de promesas. Así que cuando nuestro Señor Jesucristo viene, ya no son las promesas, sino es el cumplimiento. Si no hubiera sido así, cuando Cristo está colgado del madero, antes de expirar, no hubiera dicho esas palabras que siempre recordamos, consumado es, lo que significa todo lo que había que hacerse se hizo, todo lo que estaba prometido se realizó, todo lo que estaba profetizado se cumplió y se cumplió en él. Así que nosotros estamos en el tiempo del cumplimiento. Aún el tiempo se cumple, lo recordábamos en palabras de Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, así que todo tiempo anunciado y prometido también tiene su cumplimiento. Así que entonces lo primero que vemos es que las personas que no están dentro del reino, que deberían tener este estado ejecutivo, viven en un estado más que ejecutivo de esperanza.
Viven esperando, confían y tienen esperanza. ¿Eso está mal? Claro que no. Pero miren este cuadro. ¿Cuántas personas están esperando que Dios cumpla lo que le prometió respecto de su esposo que es alcohólico o respecto de su hijo que es adicto a algún tipo de drogas? Están simplemente esperando. Y no estoy diciendo que eso sea pecado, estoy diciendo que eso denota una condición. Hay promesas que lo que están buscando para nosotros es que nosotros reaccionemos y que hagamos algo. Pero alguien que está fuera del reino no puede hacer más que esperar. Solamente espera y tiene confianza en que Dios va a cumplir lo que prometió. Segundo, el estado que mencionaba recién, alguien que está fuera del reino, es pasivo. Tiene esa conducta, es pasivo en todo. Confía en que todo lo que ha prometido Dios, Dios lo hará. ¿Cuál es el detalle que hace la diferencia respecto a alguien que está dentro del reino? Es que el pasivo, que confía en que todo lo hará Dios, muy pocas veces o prácticamente nunca tiene una actitud propia. No entra en acción, no busca, no ora, no ayuna, no lee las escrituras, no predica, no evangeliza, no se mueve, no busca el trabajo, no pelea o se esfuerza por conseguir algo, solamente está en una condición, se encuentra en un estado pasivo, solamente espera que todo lo que Dios ha dicho o ha prometido lo hará, dejando a Dios el 100% de la responsabilidad de actuar o de ejecutar. ¿Cuándo debería él actuar? ¿Cuándo debería él moverse conforme a lo que cree? Porque si tiene fe, debería ir acompañada de una obra, de un acto, de una acción. De lo contrario, no tiene fe. De lo contrario, solamente tiene una esperanza o una fe pasiva. La fe que hace que solamente crea en lo que Dios nos ha prometido. Número 3. Ora pidiendo que Dios lo haga. Sus oraciones tienen estas características. A veces en la iglesia o en las iglesias oigo a los hermanos orar y escucho sus oraciones y muchas veces sus oraciones están limitadas a esto, orando, pidiendo que Dios lo haga. Ahora, alguna vez o varias veces he dicho a los hermanos, cuando he hablado respecto de la oración, que cuando comencé mis primeros tiempos de cristiano, después de haber reconciliado mi vida con Él, empecé con mucha oración, con mucha verborragia en mis oraciones, mucha cantidad de palabras. Pero luego que fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta a mí mismo que decía muchas palabras sin mucho contenido. Eso me llevó a pasar mucho tiempo en la intimidad con Dios en silencio, es decir, con una pronunciación mínima de palabras, porque traté, y de hecho lo sigo haciendo, de meditar cada palabra antes de decirla para que pueda tener el contenido que yo considero necesario a la hora de expresar una palabra a Dios. Y entre esas cosas de la búsqueda de una oración correcta y efectiva por sobre todas las cosas, me he dado cuenta que cometí este error, pedir a Dios que Él lo hiciera todo. Pedí a Dios que Él tocara a un hombre, que sanara a una persona, que obrara en la iglesia. Pedí a Dios que proveyera dinero, proveía a Dios libertad, pedí a Dios que Dios hiciera todo. Ahora, ese tipo de oración es un estado tan decadente espiritualmente que refleja una persona que no está obrando como debería obrar, que no está siendo participativa, siendo ejecutora de lo que le corresponde desde su área, donde solamente está responsabilizando a Dios de todo lo que Dios hará. Ahora, déjenme decirle esto a modo de introducción, porque luego entraré en la parte de los hombres o mujeres que están dentro del reino y lo dejaré allí en suspenso hasta poder tratar este punto. Dios, cuando hacemos nuestras oraciones, está esperando que nosotros le recordemos a Él su parte. Y no es que Dios tenga falta de memoria o que Dios tenga Alzheimer, pero su palabra lo dice, que debemos hacerle recordar a Dios. Entonces Él está esperando que le hagamos mención a Él de lo que se pretende o que se espera que Él haga en cuanto a lo divino, pero no a lo natural. Jamás Dios hará lo natural, Dios hará lo divino. Dios no hace lo que el hombre puede hacer, Dios hace lo que el hombre no puede hacer. Dios nunca entrará en acción en cuanto el hombre todavía no haya hecho su parte. Cuando el hombre agotó todos sus recursos e hizo y ejecutó todo lo que estaba a su alcance, allí comenzará la acción o la intervención de Dios. Por lo tanto, muchas de nuestras oraciones reflejan que no estamos dentro del reino, sino que estamos fuera del reino.
Siguiente, número 4. Aún con señales no reina. Es decir, las señales no necesariamente llevan a alguien a identificarlo como que está dentro del reino. Lo hemos hablado anteriormente y decíamos, el pueblo de Dios, Israel, ese pueblo que peregrinó por el desierto durante 40 años, vivió señales, incluso Moisés fue promotor de muchas de esas señales, sin embargo no reinó. Dentro del reino se manifiesta una ejecución del reino. Si alguien está dentro del reino, debe ejecutar actividades propias de un estado de gobierno. Y si las señales que están en nosotros no están manifestando o expresando que estamos dentro del reino, deberíamos nosotros tener en claro que quizás estamos del otro lado. No estoy diciendo que las señales sean falsas, estoy diciendo que las señales no garantizan exclusivamente que alguien esté dentro del reino. Próximamente, en los minutos venideros, los voy a seguir explicando. Número 5. Alguien que está fuera del reino vive de visiones. Solo vive de visiones. Solamente vive de lo que pudo haber visto en una oración, pudo haber recibido un sueño, pudo haber oído lo que alguien contó de una visión, y sin embargo, esa vida de visiones no le hace permitir o no lo lleva a vivir una vida dentro del reino. Quiero avanzar con esto porque necesito hacer el contraste con cada uno de estos puntos con alguien que está dentro del reino para que pueda quedar claro. Así que denme estos minutos de tiempo para poder llevar a implementar la aplicación correcta. Número 6. Responsabiliza a otros desligándose él. Alguien que está fuera del reino, cuando hay cosas que no son buenas, no son agradables, tiene esta tendencia casi por excelencia. Tiende a responsabilizar a otros. ¿Para qué? Para desligarse él de su responsabilidad. Quien está dentro del reino, vamos a ver que tiene una actitud totalmente diferente. Número 7. Manifiesta el reino en palabras. Es decir, alguien que está fuera del reino solamente habla de lo que ve. Solamente habla de lo que otros hacen, de lo que otros cuentan, de lo que otros han realizado. Sin embargo, no es el reino que se vive o que se ejecuta por palabras, sino que se ejecuta con hechos. El reino que solamente consiste en lo que se habla no es reino. El apóstol Pablo también lo dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Así que tenemos una clara evidencia, gente, hombres, mujeres, que hablan constantemente, predican, anuncian, profetizan, enseñan, pero solo está basado en palabras. Ahora, no me malinterpreten esto, sino que ahora cuando hable del otro lado, de lo que es la palabra o el poder de la palabra, vamos a comprender la diferencia que hay. Número 8. Tiene una actitud conformista. Se conforma con lo que viene, con lo que tiene, con lo que recibe. Y nosotros tenemos que tener siempre una actitud de búsqueda, un estado de crecimiento permanente. Eso no significa ser desagradecido. Yo agradezco a Dios por todo lo que tengo, por lo que me ha dado, por mi esposa, por mis hijos, por el bienestar, por el alimento, por el vestido. Pero además de todo lo que tengo y agradezco a Dios, digo, Señor, yo quiero ir por más. Agradezco las almas que están en la congregación, pero quiero tener más almas a las cuales acercarlas a los pies de Cristo y poder predicarles la verdad. Yo agradezco a Dios, no soy un hijo ingrato, pero busco cada día más. En cambio, el que no está dentro del reino tiene una actitud conformista, se conforma con lo que tiene. Número 9. Oigan esto y lo voy a dejar allí sin explicación para poder llevarlo al contraste del que está dentro del reino. Número 9 dice, procura su salvación. Y cualquiera que me está oyendo sin escuchar la explicación que daré después va a pensar o a considerar que esto no tiene nada de malo. Por supuesto que no tiene nada de malo, pero estamos hablando de quien está dentro del reino en su ejecución o quien está fuera del reino en cuanto a su perspectiva de las cosas. Número 10. Todo lo que sucede, todo lo que ocurre, todo lo que acontece, también lo voy a dejar allí subrayado, ese hombre pide a Dios a ver si es su voluntad. Déjenme desarrollarlo, no se precipiten a sacar una conclusión. Número 11, rechaza los desafíos. Toda persona que está fuera del reino, cada vez que se le presenta un desafío, tendrá cuestionamientos, tendrá críticas, tendrá observaciones, lo desechará en lo posible, lo rechazará y, por supuesto, argumentará cada una de esas acciones para decir por qué no está involucrándose en dicho desafío. Número 12. Siempre pide oración.
Esta es una característica de alguien que no está en el reino, siempre está pidiendo oración. Y aclaro y subrayo la palabra siempre. No estoy diciendo que no tengamos que pedir oración a un hermano o a una hermana, no estoy diciendo que esté mal o que sea prohibido. La Biblia dice que debemos orar los unos por los otros. Sin embargo, estoy haciendo hincapié en que alguien que está fuera del reino siempre pide que se ore por él o por su esposa, o por sus hijos o por su hermano, por su economía, por su salud. Siempre está pidiendo que se ore por él. Eso es una característica fundamental, evidente de alguien que está fuera del reino. Número 13. Se oculta y no se involucra. Siempre parece estar allí tratando de pasar desapercibido, de que no lo vean, trata de ocultarse cuando se hablan de programas eclesiásticos o de proyectos para salir, para predicar, para evangelizar, para realizar alguna actividad dentro de la iglesia. Siempre está tratando de no involucrarse, siempre está al margen, retraído de lo que está aconteciendo dentro del cuerpo de Cristo. Y finalmente, número 14, desconoce su poder. Alguien que está fuera del reino desconoce su poder. Ahora bien, todo esto que acabo de decir, que parece todavía un poco confuso, va a cobrar sentido y explicación detallada cuando vaya a la segunda parte. Pero sin embargo, antes de hacerlo, quiero leer otra porción de las Escrituras. Dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 3, en el versículo 1, encontramos lo siguiente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo, le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Miren ustedes, terrible palabra la que encontramos aquí en boca de nuestro Señor Jesucristo para con este principal, un hombre conocedor de las Escrituras, por supuesto de lo que hablábamos de Lucas 16, conocedor de la Torá y del Tanaj con detalle. Y sin embargo, cuando Jesús entra al templo con aquella actitud, con aquella ejecución propia de un hombre de reino, y no estoy hablando de Jesús como hijo de Dios, sino Jesús como hijo de hombre, Jesús azota el látigo. Eso provoca, por supuesto, un alboroto, como todo cristiano que está en el reino de Dios provoca alboroto, como todo hombre y toda mujer de Dios donde se mueve debe provocar alboroto. Un hombre o una mujer que siempre está siendo condescendiente con las personas, que siempre tiene esta actitud tan agradable de no ofender a nadie, de ser políticamente correcto, es de sospechar que quizás no esté dentro del reino de Dios. Vemos nosotros, yo por lo menos leo Hechos de los Apóstoles y veo el movimiento realizado por Pedro, por Pablo, por Silas, por Bernabé. Veo esos hombres que donde se movían generaban esta palabra, alboroto. De hecho, nuestras escrituras lo dicen. Ellos consternaban el mundo. Alguien que está dentro del reino y se mueve con la característica propia del reino, habrá de generar un alboroto. Este alboroto llamó extraordinariamente la atención de este principal. Lo viene a ver a Jesús de noche y lo primero que le dice es: maestro o rabí, sabemos que has venido de Dios. Hay un reconocimiento respecto
a nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, ¿por qué? Dice, porque nadie puede hacer esto que tú has hecho si Dios no está con él. De manera que ese alboroto, esa actitud tan aparentemente grosera e irreverente que Jesús realiza dentro del templo, dentro del santuario de Dios, para este hombre es clara y es evidencia. Entonces él pregunta, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que ese tipo de actitud que Jesús realizó al azotar el látigo dentro del templo no lo llevó a que alguien hiciera algo en su contra? En principio no era su tiempo. De manera que Jesús se movía conforme al conocimiento del tiempo que estaba transitando en su ministerio. Todo hombre y toda mujer de Dios debe saber que los actos de alboroto que comete de consternación pública o de escándalo respecto a la sociedad evangélica y no evangélica, debes tener en claro que mientras que estás funcionando en el propósito de Dios y el tiempo lineal para cumplirse eso aún está en tránsito, ese hombre, esa mujer tiene que saber que, lo digo entre comillas, es invencible, es indestructible. No podrán matarlo porque no, si lo matan, matarían el propósito de Dios. Y todo aquel que se levanta contra el propósito de Dios se levanta contra el hombre que está realizando ese cumplimiento. Por ende, esto nos da la pauta de que Jesús, conocedor de los tiempos, sabiendo que su tiempo todavía no había llegado, sabía que esta actitud, esta ejecución del reino no provocaría que lo mataran, porque todavía su tiempo no se había cumplido. Ahora bien, cuando Jesús va a responderle, cuando Jesús va a hablar con Nicodemo respecto a esto, respecto a por qué él había hecho eso, dice lo siguiente: Jesús había purificado el templo. ¿Y de qué manera lo purificó? No lo purificó con alcohol como hacemos hoy por respecto al coronavirus. Jesús purificó el templo a través de los látigos, de azotar sobre el suelo, de tirar las mesas de los cambistas, las monedas, las palomas. Jesús había hecho una purificación respecto a la ejecución de las cosas en el templo, de las actividades que se realizaban en el santuario, habiendo convertido ese lugar que era casa de oración en cueva de ladrones. Jesús va en contra de la ejecución. Ahora bien, Jesús entonces responde y dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Así que una característica de alguien que nace de nuevo, es decir, alguien que acepta a Jesús como el Salvador de su alma, es que ahora puede ver el reino. Le permite ver esto, le permite contemplar la fachada, le permite visualizar la periferia de lo que es el reino. Esto no significa que conoce lo que está dentro. Puede ver su textura, puede ver su altura, su anchura, puede ver la iluminación que tiene, puede ver los relieves que están empotrados en las paredes de un palacio, pero no puede saber lo que se hace adentro. No puede saber lo que utilicé al principio. Un estado de reino representa un estado ejecutivo. No sabe lo que se ejecuta, no sabe lo que se hace ni cómo hacerlo, porque para poder hacerlo debe entrar. Pero Jesús le dice a Nicodemo que aquel que nace de nuevo puede ver el reino. No está hablando de que puede entrar, está hablando de que puede ver. Por eso, muchos hombres y muchas mujeres que años atrás aceptaron a Jesús como el Salvador de su alma, acto seguido lo llevaron como parte de la liturgia evangélica a bautizarse en aguas. Luego de que pasaron los años, algunos de ellos recibieron el nacimiento en el Espíritu y ahora le dicen a sus pastores: me quiero bautizar de nuevo, porque yo hace 20 años atrás, cuando me bauticé, no tenía ni idea de lo que se trataba el bautismo. En verdad, el bautismo en agua no produce un nacimiento nuevo, solamente representa el por qué nosotros nos estamos arrepintiendo de nuestra vieja manera de vivir y nos comprometemos a vivir de una manera nueva. Es el bautismo de arrepentimiento realizado por Juan Bautista. Pero para no desviarme, voy a continuar con lo que dice la Escritura. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él está diciendo: no puede ocurrir esto ya que pasaron los años y no es posible. Ahora, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora noten ustedes que ya Jesús agrega unos componentes al nacimiento y él dice: el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar
en el reino. En el primer caso Jesús decía, el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Así que Jesús, al decir en el segundo término, el que no nace de agua y de espíritu, está explicando el primer nacimiento al cual le refirió a Nicodemo. Cuando él dice el que no nace de nuevo no puede ver el reino, está diciendo el que no nace de agua, es decir, el que no se ha bautizado en agua no puede ver el reino. Pero luego dice, el que no nace del Espíritu no puede entrar en el reino. Así que tenemos aquí la claridad de cómo entrar en el reino. Entramos a través del Espíritu, cuando alguien está en el Espíritu. De lo contrario, no se puede ingresar, no podemos nosotros vivir y ejecutar lo que es el reino de Dios en esta tierra si no hemos entrado. Ahora Jesucristo sigue añadiendo a esto y dice más abajo en los versículos siguientes, dice así. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, te digo que lo que sabemos, hablamos. ¿Qué es lo que sabemos? Lo que vemos. Por eso hay mucha gente que se ha quedado con el primer estado de nacimiento. Nació de las aguas, se ha congregado 5, 10, 20 años y ahora habla de lo que sabe. Y lo que sabe es lo que ha visto predicar a su pastor, lo que ha visto de un profeta, lo que ha visto en un canal de televisión, en las redes hoy en día, lo que ha escuchado de testimonio, lo que ha estudiado en las escrituras. Entonces Jesús dice, lo que sabemos, eso hablamos. Jesús dice, el que ha nacido de nuevo en su primera instancia habla de lo que ve. Solamente está condicionado por ese primer nacimiento. Ahora, Jesucristo dice, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Lo que podemos ver, dice Jesús, es lo que testificamos. ¿Y qué es lo que testifico? Lo que estoy viendo dentro del reino, no afuera del reino. Entonces, cuando alguien entra a esta profundidad espiritual, cuando alguien puede vivir verdaderamente el reino, ahora puede llegar a vivenciar en su tierra, en su humanidad, de qué se trata el reino. Ahora bien, vamos a ver las características de alguien que está dentro del reino y vamos a ir comparándolas con las características de alguien que está fuera del reino. Decíamos en primer lugar, alguien que está fuera del reino y que vive con una mentalidad de iglesia es alguien que vive bajo la promesa y bajo la confianza y la esperanza de que Dios lo hará. Alguien que vive dentro del reino vive por fe. Y ella lo introduce a la acción. Miren ustedes qué gran diferencia. El primer estado de la fe es la que espera y ese estado de fe es la pasiva. En cambio, el segundo estado es la persona que vive dentro del reino, es la fe que lo lleva a la acción. Porque creo, hago. Porque creo, me muevo. No es el otro estado que porque creo, espero. Porque creo, no dudo. Porque creo, sé que Dios lo hará. Ese es el primer estado. El segundo estado de alguien que está dentro del reino y que lo ejecuta, por eso hablo, vivir en un estado de reino es vivir en un estado de ejecución. Oye una palabra y por lo tanto ahora se mueve, hace. Se dirige hacia aquí, habla, trabaja, lleva a otros hombres al mismo conocimiento, se une a otros para lograr una mayor fuerza. Pero ese estado de fe lo lleva a un estado de acción, lo lleva a ejecutar lo que dice que cree. Número 2, decíamos, es pasivo. Alguien que está en la iglesia o que está fuera, que está viendo solamente el reino, pero no lo puede vivir, es pasivo. Confía que solamente Dios lo hará. Solamente dice, yo sé que Dios me prometió y Dios lo hará. Ahora, alguien que está en el reino es agresivo, es violento, tiene una adrenalina espiritual constante, cree en lo que Dios dice y por tanto pelea, no se queda con un no, no acepta un rechazo, no acepta una palabra negativa, no acepta las condiciones que pretende implementar Satanás. Los impedimentos de los hombres son los que terminan cayendo porque tiene una impronta agresiva que los llevará a conquistar aquello que Dios le ha dicho que le pertenece, que es parte de su herencia, que tiene que ahora poseerlo para poder heredarlo a su vez a la próxima generación. El tercer punto, decíamos que es una persona que ora pidiendo que Dios lo haga. Alguien que está dentro del reino no clama, sino que reclama.
Alguien que no está dentro del reino clama, le pide a Dios, ora a Dios, invoca a Dios, Señor, haz esto por mí, haz esto por mi esposa, haz esto por mis hijos. Pero alguien que ya conoce porque está dentro del reino, ahora reclama. ¿Qué es lo que reclama? Reclama sus derechos, reclama su herencia. Pero ¿cómo podemos reclamar nuestra herencia si no la conocemos? ¿Cómo podemos reclamar nuestros derechos si no hemos leído el testamento al cual nosotros nos estamos acogiendo, al cual nosotros vivimos debajo de ese nuevo pacto? Lamentablemente mucha gente que no lee, que no estudia, que no escudriña, que no tiene ese tiempo de búsqueda, inevitablemente lo llevará a Dios a clamar, a pedirle cosas para que Él haga por amor, por gracia y misericordia, porque no conoce, porque si conociera reclamaría lo que le corresponde, reclamaría lo que es su derecho, reclamaría lo que Dios le ha dado como herencia, reclamaría porque sabe que es suyo, que es de su posesión. Por eso, al reclamarlo, después se movería en la tierra, en su diario vivir, esforzándose, peleándose. Eso lo llevaría a mostrarse con una actitud agresiva, violenta, determinada y decidida. Por eso es que estamos hablando de este tema, estar fuera o estar dentro del reino. Hoy nos toca a nosotros estar dentro de cuatro paredes, pero no estamos fuera del reino, estamos dentro del reino. Hoy nosotros nos toca cumplir esta cuarentena, pero tenemos que vivir el reino por ejecución, no por palabras ni por vestimenta. Decía el punto número 4, aún con señales no reina. En cambio, el hombre que está dentro del reino de Dios, la mujer que está dentro del reino de Dios, vive para ejecutar una misión. Es decir, no está detrás de las señales, porque las señales lo deben seguir a Él. No sigue Él las señales. Jesucristo lo dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, y comienza Jesús a declarar lo que debe acontecer por alguien que está actuando en el reino. Entonces Jesús es claro, nosotros tenemos que cumplir una misión. Y para cumplir una misión, en muchas ocasiones nos daremos cuenta de que los milagros, las señales, las maravillas, los portentos nos siguen para poder ejecutar esa misión. Ahora, yo no lo hago a la inversa, no ejecuto las señales para tratar de cumplir mi propósito, sino que cumplo mi propósito y las señales se adhieren porque me siguen a mí, porque yo creo, porque tengo una actitud de que Cristo lo hizo, me marcó el sendero y me ha comisionado como embajador suyo en esta tierra. Así que el primer estado, aunque haya señales, no está en el reino, no ejecuta o no ejerce el reino. Pero en el otro estado, en el estado de gobierno, en el estado de reino, la persona vive para ejecutar una misión. Por eso, ahora las señales lo acompañan. En el punto número 5 de los que viven fuera del reino o en un estado de iglesia, vive de visiones. Solamente vive de lo que ve. En el número 5 manifiesta las expresiones del reino en poder. Es decir, ahora nosotros lo manifestamos, no solamente lo vemos, sino lo manifestamos. Decíamos anteriormente, toda revelación deberá ser la antesala de una manifestación. Mas para quien no está dentro del reino, solamente es una simple visión y él puede contar de lo que ve que hace uno u otro. En cambio, cuando alguien está dentro del reino, lo que ha visto, ahora lo ejecuta. Cree que también en él existe la habilidad espiritual de poder ejecutarlo. De hecho, dice el libro de los apóstoles, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tenemos que pregonar, tenemos que vivirlo. ¿Y cómo manifestamos eso que hemos visto y oído? Aquello que hemos contemplado en la intimidad con el Señor, aquello que está dentro del reino, lo manifestamos a través de sanidad, de liberación, de prosperidad, de resurrección, perdón de pecados, salvación de almas, profecía. Todo eso representa una ejecución de alguien que manifiesta lo que ha visto en el mundo espiritual o en el estado de gobierno llamado reino de Dios en su vida. Número 6, decíamos, responsabiliza a otros desligándose él de su responsabilidad. En cambio, alguien que está dentro del reino asume el compromiso, haciéndose responsable de su vida espiritual. Quien no está dentro del reino siempre responsabilizará a otros. Mi vida está así por mi esposa, por mis hijos, por mi economía, por mi salud, por el pastor, por el presidente, por el coronavirus, que hoy estamos con este tema
candente siempre está buscando responsabilizar a otros de lo que él debería asumir su compromiso y su responsabilidad. Primero pasa por mí y cuando yo me hago responsable, yo comienzo a tener una actitud desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Así que esta característica, muchos de los que me están viendo podrán darse cuenta de que esta condición los está identificando como alguien que no está dentro. Quien está dentro se hace cargo, se hace responsable de que tiene que madurar, que tiene que crecer, que tiene que orar a pesar de que no tiene trabajo, tiene que ayunar a pesar de que no tiene ganas, tiene que leer las escrituras a pesar de que muchas veces le resulta tedioso, tiene que buscar a Dios a pesar de que hay veces que no lo siente, tiene que madurar, tiene que tener un temple espiritual a pesar de que el mundo se complota para hacerle caer en tentación, a pesar de que la conspiración del mundo está hacia su contra. Ese hombre, esa mujer que está dentro del reino se habla, se ministra a sí mismo y dice: yo tengo que ser responsable, esto es lo que me corresponde, tengo que levantarme, no tengo que bajar los brazos, yo soy el responsable de mi hogar, soy el hombre de la casa, soy el sacerdote, soy el referente. No anda mirando afuera para hallar culpables, sino que se mira a sí mismo para encontrar sus falencias, para crecer, para cambiar, para madurar, para ser un hombre sólido, una mujer sólida, afirmado en Cristo Jesús, para que su fe pueda crecer y expandirse cada día más. Ese es el hombre que está dentro del reino y no el que está fuera del reino. El que está fuera del reino es quejumbroso, es siempre alguien que mira a su alrededor para buscar argumentos donde apoyar su propia debilidad, para quitarse el lazo de la responsabilidad. Por lo tanto, ahora sigo con el siguiente punto. El número 7, decíamos, una persona que está fuera del reino manifiesta el reino en palabras. Ahora, una persona que está en el reino, ahora no lo manifiesta solamente en palabras, sino en hechos. Hay una palabra que encontramos nosotros en el griego que se denomina davar, y la palabra davar significa la creación por la palabra. Lo que la palabra, cuando es soltada, se crea. Hay palabras que insultan, hay palabras que adulan, hay palabras que festejan, hay palabras que conduelen, en fin, hay diferentes tipos de palabras que se sueltan desde nuestra boca, pero existe un tipo de palabra llamada davar, y esa palabra es la que crea. Ahora, por eso yo decía, el hombre que no está en el reino solamente vive de palabras, es decir, habla y habla y habla, pero sus palabras no conducen a nada. En cambio, el hombre que está dentro del reino aprende, porque digo, esto se aprende, esto no se consigue en una góndola de un supermercado, se aprende el davar, a incorporarse en él. El davar solamente sale en el espíritu, el davar no sale en la carne, el davar no sale por una palabra almática, no sale de una lengua o de una declaración emocionalista, el davar sale en el espíritu. Por eso cuando encontramos nosotros en Génesis capítulo 1, por sobre todas las cosas, encontramos las escrituras que dicen esto: y dijo Dios. Cada vez que ustedes hallen este tipo de lectura, encontrarán que si leyéramos el original sería el davar, y creó Dios, la palabra que crea. Es lo mismo que el ángel le dice a María respecto al nacimiento de Jesús o a su concepción divina, y le dice: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El ángel Gabriel está soltando un davar. Cuando Jesucristo suelta la declaración frente a la tumba de Lázaro y le dice: Lázaro, sal fuera, Jesús está soltando el davar. Cuando le dice a la niña, la hija de Jairo, Talita Cumi, está soltando el davar. Cuando Jesucristo está alzando las canastas con los panes y los peces para darle gracias al Padre, está soltando el davar. Cuando alguien abre su boca, no vive de palabras, sino vive del davar. Habla de las cosas que no son como si fuesen, llama a las cosas que no existen por su nombre, las trae a la existencia del mundo natural, desde lo divino lo trae a lo natural, hace que se plasme, hace que se materialice. Lo intangible y lo impalpable ahora cobra una escena natural en nuestra realidad. Por eso alguien que no vive dentro del reino se llena de palabras, son verborrágicos hasta en sus oraciones, como lo era yo durante mucho tiempo, y no produce nada, no hay un cambio, porque en lo espiritual no ocurre nada y no hay ninguna reacción en lo natural. Pero cuando alguien ha descubierto, ha crecido y ha madurado, ha aprendido lo que significa el davar,
comprenderá que su palabra ahora es creadora. Puede crear algo, un concepto en alguien, un órgano puede crear en un cuerpo, en una persona que tiene un órgano deficiente o disfuncional o seco, tullido. Podrá crear ojos nuevos, podrá crear tendones nuevos, podrá crear lo que hace el profeta Ezequiel en el capítulo 37, lo declara cuando él comienza a soltar, cuando Dios le dice profetiza, 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 lo que está haciendo Daniel cuando dice yo profeticé como se me fue mandado. El profeta Ezequiel está diciendo yo solté el dabar que estuvo creando y la piel subió sobre los huesos y la carne y los tendones, ahora hasta que finalmente va a soplar el espíritu para que pueda levantarse aquel ejército. Por eso quien no vive dentro del reino puede decir muchas palabras sin contenido. Quien está dentro del reino ha vivido ahora la comprensión del dabar y cada palabra sale con un peso tan grande y poderoso que impacta en la naturaleza de un hombre o de una mujer, creando algo de la nada para que luego se manifieste. Número 8, tiene una actitud conformista. Quien no está dentro del reino se conforma con lo que tiene. Es una persona conformista y se relaja. Ahora, una persona que está en el reino es una persona insaciable, siempre va por más. Como decía, no es ingrato, pero va por más. Sabe que Dios es un Dios que lo tiene absolutamente todo. Entonces busca, clama para tener cada vez más. Así que yo declaro sobre tu vida que en este tiempo puedas agradecerle a Dios por cada cosa que tienes y que te ha dado el Señor. Reconócelo a Dios cada día de tu vida. Dale gracias a Él porque si no fuera por Él, nada de eso tendría. Pero dile, Señor, quiero más. Pero no le digas quiero esto para tu propio deleite, para tu propio beneficio. Dile quiero más para aquellos que necesitan, para poder extender tu evangelio, tu reino, para que a través de los medios que Dios nos dé, podamos nosotros seguir avanzando con su predicación. Así, el siguiente punto, el número 9, alguien que no está dentro del reino, procura su salvación, y había dicho que lo íbamos a dejar subrayado para poder hablar, porque eso no tiene nada de malo. Sin embargo, alguien que está dentro del reino de Dios, oigan esto, y eso va a ser como un martillo que va a golpear sobre su corazón en esta hora. Alguien que está dentro del reino, procura la salvación de él y la de los demás. Esta es una característica clara, específica. Alguien que solamente vive el primer nacimiento procura todos los días asegurar su salvación. Y eso, insisto, no tiene nada de malo, pero sin embargo, en cuanto al reino hablamos, esto es egoísta. Pero alguien que está dentro del reino procura que otros se salven, procura que otros reciban la misma salvación que él recibió, procura que otros alcancen la misma misericordia y favor que él alcanzó o que fue alcanzado, procura que otros lo vivan y que lo reciban. Ese es el plan de Dios. Esa debería ser nuestra reacción ante esta pandemia. Señor, gracias porque estamos sanos, gracias porque tú nos has librado de este virus, pero también queremos que otros sean salvos. Hermanos, no seamos tampoco tan ingenuos, no seamos tampoco tan ignorantes respecto a esto. No alcanza tan solo con que oremos y que doblemos nuestras rodillas. Yo sé que ahora lo tenemos que hacer porque estamos en nuestra intimidad o en nuestro hogar, pero cuando termine esta prevención, cuando termine esta cuarentena, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir orando o nos vamos a trasladar a los templos para seguir orando y que el Señor salve las almas, o los saldremos a buscar? Saldremos a ir en pos de esas almas y a traerlos en el camino del Señor. Si hacemos eso, es que el reino de Dios está en nosotros, se está manifestando, lo estamos ejecutando. Si solamente decimos, Señor, gracias porque me salvaste, entonces todavía tengo una actitud egoísta. Solamente pienso en mi salvación y no pienso en los otros que se están perdiendo. Siguiente punto, el número 10. Pregunta. Siempre pregunta si algo que va a hacer o que debe decir es la voluntad de Dios. En cambio, quien está dentro del reino sabe cuál es la voluntad de Dios y la aplica. La aplica. No siempre está esperando a ver cuál es la voluntad de Dios, la sabe. La sabe porque está dentro, porque adentro está el rey. El rey no está fuera del reino, el rey está dentro, sentado en su trono. Y si tú y yo estamos dentro del trono, dentro del reino, si vamos a lograr hacer lo que hizo la reina, estar entrando a la intimidad del rey Asuero para conocer no solamente los planes, sino los planos, eso nos permitirá a nosotros poder salir de ese lugar ya con el conocimiento de la voluntad de Dios. Vuelvo sobre mis palabras a decirle, entrar en el secreto de Dios te permite conocer no solamente los planes, sino los planos de Dios, porque está lleno de ministros que no saben lo que tienen que hacer, no saben qué hacer en el templo, no saben qué hacer con los ministerios, no saben qué hacer con los hermanos, con las hermanas, porque no han conocido los planos.
no saben lo que se ha determinado, no saben lo que se ha diseñado. Por eso Dios le dice a Moisés, haz como se te fue mostrado en el monte. Moisés tiene que hacer el tabernáculo conforme al plano que vio en el cielo, a ese tabernáculo del cielo. Él tiene que sujetarse, pero hay gente que solamente conoce uno o dos planes de Dios y no conoce los planos. Algún día voy a hablar de esto con detalles, si el Señor me lo permite, planes y planos, pero entrar al secreto de Dios nos permite conocer eso. Sus planes, que es conocer la voluntad de Dios, y sus planes, que es conocer el diseño de Dios. Aleluya, mi hermano, yo sé que el Espíritu de Dios te está ministrando en este momento. A los hombres de Dios que me están mirando, conoce la voluntad de Dios en el secreto de Dios. Entra allí, y también cuando entres al secreto, no te vayas sin conocer el diseño, para cómo saber dónde ejecutar esa voluntad. Si conoces los planos, necesitas cuál es la voluntad de Dios para saber cómo ejecutar esos planos, cómo ese plan se puede hacer realidad sobre ese plano. Y si conoces esos planes, decir, Señor, necesito el diseño, necesito cómo ejecutar físicamente tu voluntad en la tierra, planes y planos. Eso se conoce en un hombre, una mujer que está dentro del reino de Dios. Lamentablemente, muchos que están dentro del reino de Dios no han comprendido esta habilidad y esta legalidad que tienen para conocerlo. Por eso entra en el secreto. Hago este paréntesis antes de ir al otro punto. Entra el secreto, entra la intimidad, entra la búsqueda. No salgas apresuradamente. Dile al Señor, quiero conocer tus planes y tus planos. Quiero conocer estas dos cosas, tu voluntad y el diseño. Tu voluntad y el diseño. Voluntad, planes. Diseño, planos. Dile, Señor, tú hazme conocerlo. Porque si yo logro conocerlo, salgo del secreto, voy a la sociedad, voy a lo natural y sé cómo, cuándo y dónde ejecutarlo. Vean esto. Jesús estaba hasta altas horas de la noche hablando con su Padre. ¿Para qué? Para conocer los planes y conocer los planos. Por eso cuando Jesús se va en un momento a un lugar o a otro, no lo hace por su deseo, no lo hace por su intención humana, lo hace porque era una hoja de ruta, porque era el plano que él tenía que seguir, el recorrido que Jesús realiza por cada una de las aldeas. Jesús lo hace porque hay un plano primitivo que es el que está en las Escrituras. ¿Y desde dónde saca esto Jesús? Desde todo lo que profetizó Moisés y todo lo que profetizaron los profetas. Hay un plano primitivo, no completo, no exhaustivo, pero hay un plano. Por eso Jesús cumple todo lo que estaba escrito, pero hay un plano exhaustivo y en plenitud que se halla en el secreto, que se halla en la intimidad con Dios. Te metes a buscar la palabra de Dios, te metes a orar, te metes a escudriñar y ahí vas a encontrar lo primitivo, los pasos principales, los puntos fundamentales para poder trabajar. Pero luego cuando te metes en el secreto de la recámara más secreta de Dios, los planos van a venir con detalle y la voluntad de Dios te será revelada para cómo ser ejecutada en los diseños que Dios te da. Cierro paréntesis porque no es el tema de ahora respecto a los planos y planes, pero sigo con esto. El siguiente punto, número 11, rechaza siempre los desafíos. Alguien que no está en el reino siempre rechaza desafíos. Yo, como hombre de Dios, como responsable y mayordomo de la casa que el Señor nos ha dado para administrar junto a mi esposa, siempre estoy trayendo nuevos desafíos porque Dios me desafía a mí, yo soy desafiado por Él, acepto los desafíos y siempre traigo desafíos para la congregación. Pero también me encuentro con hermanos, hermanas y los ministros que están en diferentes lugares, que son parte del ministerio, también los hallo con esta situación, que hay desafíos que ellos analizan, que ellos examinan, que ellos evalúan, que ellos tratan de razonar para luego finalmente argumentar por qué no lo harán, por qué van a desistir. No estoy diciendo que no haya que hacer esto. Jesucristo dijo, cuando habla de los que querían seguir a Él, Él dice, ¿quién de vosotros, si ha de edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo suficiente para acabar la obra? Yo sé que hay que hacer esto, yo sé que hay que sentarse y hay que evaluar los costos que nos llevará a ejecutar la obra o el desafío del Señor. Sin embargo, cuando alguien siempre, casi sistemáticamente está rechazando todo desafío, no es que está calculando los gastos, siempre está buscando el argumento para no involucrarse, para rechazar un desafío. Alguien que está dentro del reino siempre dirá amén. Calcula los gastos para saber cómo moverse, calcula los gastos para saber distribuir los recursos que tiene, para saber administrar el tiempo, para poder saber cómo sopesar cada cosa en su debido momento, para no descuidar a su esposa o a sus hijos o a
su trabajo. Sin embargo, no habrá de rechazar un desafío, a menos que el desafío no sea de parte de Dios. Pero si el desafío es de Dios, alguien que está dentro del reino nunca rechazará el desafío, siempre dirá, amén, cuenta conmigo, heme aquí. Por eso es que muchas veces el Señor se ve condicionado por nuestra actitud que siempre es de no, no quiero, no acepto, no me interesa, no me gusta, no cuente conmigo. Pero el Señor está buscando hombres y mujeres que digan, amén, heme aquí, envíame a mí. Eso va a provocar un antes y un después, marcará una diferencia entre quien está dentro y fuera del reino. Siguiente punto, dice el número 12, siempre pide oración. Es constante pidiendo oración por todo y por todos. Ahora, alguien que está dentro del reino tiene esta actitud que lo diferencia rápidamente. Siempre busca por quién orar. No está pendiente de que alguien ore por sus necesidades, está pendiente de orar por otros que lo necesitan. Busca ser útil, busca, fungir en su área, en su ministerio. Busca ser un hombre, una mujer de reino. Busca ser útil, busca extremar las medidas de bendición para otros. Busca alcanzar a otros con lo que Dios le ha dado, utilizando sus dones, sus talentos. Sin embargo, yo en este tiempo lamentablemente veo hombres, mujeres llenos de dones y talentos que el Señor les ha entregado y los tienen allí adormecidos, en vez de reconocerlo, de descubrirlo, de desempolvarlo y decir a dónde los puedo utilizar, quién los necesita, a quién le hará bien, qué beneficio puedo otorgarle a un hermano, a una mujer en la utilización, insisto, en la ejecución del ministerio, en lo que Dios me está dando, en lo que Dios me está hablando. Ejecutar el reino de Dios nos llevará a un estado de gobierno indefectiblemente, y esa ejecución de gobierno siempre nos llevará a un estado, al estado de servicio. Quien sirve, gobierna. No hay mejor lugar, no hay mejor plataforma de gobierno que la del servicio, porque nadie te puede hacer descender más de lo que es el servicio. Pero desde ese servicio siempre estás en gobierno, siempre estás a la vanguardia. Nuestro Señor Jesucristo no buscó ser servido, sino buscó servir. Él mostró el ejemplo y nosotros debemos servir de esa misma forma. Ejecuta tu estado de gobierno, estás en el reino, muéstrate con autoridad de gobierno, no solamente en una plataforma, no solamente con un micrófono, no solamente dentro de 4 paredes evangélicas, sino donde te mueves, en tu trabajo, en tu familia. Ejerce tu estado de gobierno, tu autoridad y no tu autoritarismo. Deja de pedir exhaustivamente que otros hagan cosas por ti y comienza a hacer tú cosas por otros. Empieza a reconocer que Dios te ha dado cosas para dar, puesto que mejor es dar que recibir. Levántate con autoridad, levántate como un hombre de Dios, levántate como una mujer de Dios, muéstrate al mundo con todo lo que Dios te ha dado y el mundo reconocerá que Dios te ha amado desde el principio. Sigo con esto, número 13. Número 13 dice así: se oculta y no se involucra. Alguien que no está dentro del reino, sino que está fuera, siempre se oculta y no se involucra en ninguna actividad eclesiástica. En cambio, el que está dentro del reino siempre se ofrece, siempre está dispuesto. ¿Qué puedo hacer? Cuente conmigo. ¿En dónde puedo ser útil? Envíeme a mí. Siempre está a la vanguardia, siempre está presto, siempre está dispuesto, siempre está observando todo movimiento. No quiere que lo dejen afuera, siempre está buscando hacer, siempre está activo. No es esa persona que está allí en su estado diciendo, bueno, si no me llaman, me quedo aquí, si no me involucran es porque no les intereso. Todo lo contrario, alguien que está en el reino sabe que en el reino siempre hay cosas para hacer. Alguien que está dentro del reino sabe que corremos con tiempo de descuento. Alguien que está dentro del reino sabe que hay mucho para hacer. Alguien que está en el reino siempre se dará cuenta que es el obrero de la 11ª hora, que tiene que trabajar porque ya el tiempo se acortó. Alguien que está dentro del reino sabe que tiene que ser violento. Alguien que está dentro del reino sabe que tiene que entrar en un tiempo de aceleramiento porque tiene que redimir el tiempo que estuvo fuera del reino. Alguien que está dentro del reino siempre es una persona proactiva, una persona que siempre está buscando qué hacer, con quién hacer, dónde hacer. Siempre uno lo hallará. Siempre es alguien que se puede contar. Siempre es alguien que no cuestionará las decisiones, sino que dirá, lo haré, estoy para eso, estoy para servir. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Número 14. Desconoce su poder. Alguien que está en el reino tiene la diferencia respecto a alguien que no está en el reino. Alguien que está en el reino es comprometido íntimamente con la iglesia
porque sabe el poder que tiene. Decía hoy que el reino, dice el apóstol Pablo, no consiste en palabras, sino en poder. Que nosotros no sepamos el poder que hemos recibido, lamentablemente, implica que nosotros estamos fuera del reino y no dentro del reino. Ahora, depende de nosotros. Alguna vez he hablado de esto. Cuando la mujer con el flujo de sangre extiende su mano sobre el manto de Jesús para hallar sanidad, Jesús lo primero que dice: ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. Así que el poder que la mujer recibe es el que ella creyó recibir, el que ella creyó que podía alcanzar. Así que el poder que nosotros logramos tener es el que nosotros logramos alcanzar por la fe. Ahora, ¿qué estamos buscando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Tenemos el poder o simplemente hablamos del poder? Hermanos, hermanas, si nosotros comprendemos esto y interpretamos los tiempos que estamos viviendo, las reacciones de nosotros serían propias de alguien que está dentro del reino. Ahora, si no lo comprendemos, nuestras reacciones serán evidentes. Estaremos angustiados como los que no tienen a Dios. Estaremos desesperados o también estaremos en un estado de desinterés, les da lo mismo, como si nada, todavía en un sueño espiritual, en una letanía, como si estuvieran viviendo en una burbuja, que no se dieran cuenta de lo que está pasando en el mundo. Sé que nosotros debemos estar cuidados y custodiados por los ángeles del Dios vivo, pero eso a nosotros no nos representa retraernos del mundo para no saber que el mundo está constituido por personas, las cuales tienen un alma de que les predique a Cristo, porque quizás exista la posibilidad de que nosotros debemos comprender. ¿De qué se trata esto, mis hermanos? Se trata de tú, se trata de mí, se trata de nosotros. Una familia en comunión que ha conocido los propósitos del reino de Dios en esta tierra se mueve con esa dirección. Se mueve con la dirección de saber lo que hace, lo que dice, por qué, para qué, cuándo, cómo y dónde lo está haciendo, porque vive dentro del reino. Hermanos y hermanas, en este tiempo, nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: es como alguien que el viento, que no se sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Impredecible. Una persona que está dentro del reino es impredecible. No se sabe qué hará, no se sabe qué dirá, no se sabe su comportamiento, no se lo puede predecir. Es la condición óptima para que Satanás no pueda enlazarte en sus lazos, en sus presas. Ahora, alguien que es predecible, alguien que sabe su actitud, alguien que se conoce sus reacciones, alguien que es pesimista, no ha nacido de nuevo, es una persona totalmente predecible. Lo profético es impredecible. Lo apostólico es impredecible. La revelación del Espíritu es impredecible. El discernimiento es impredecible. Lo que Dios quiere de nosotros, que si estamos dentro del reino, vivamos en la ejecución propia del reino, que nos actuemos como tales, que no tengamos ese rostro cabizbajo, que no tengamos la desazón, accionemos y que sepamos que en estos tiempos quienes están dentro del reino son los que marcan la diferencia, porque hay algo que nos distingue. No nos distingue el mundo natural de lo que tenemos puesto como como el auto o la casa que tenemos. Nos distingue nuestra actitud, nuestro hablar, nuestro pensar y nuestro juzgar. Decía: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Pablo dice: cuando yo crecí, cuando maduré, cuando me pude dar cuenta de que estaba dentro del reino, mis actitudes cambiaron. Cambia tu actitud, entra a ejecutar el reino, entra a vivir como un hombre de Dios, entra a comportarte como un hombre de Dios. Madura, no mires hacia afuera para responsabilizar a otro, deja de vivir esperando en lo que Dios hará, entra a ser violento, entra a actuar, a moverte con conformidad al plan de Dios, al diseño de Dios. Muéstrate al mundo, que el mundo te conozca, que cuando salgas de tu intimidad, de la recámara secreta en la cual Dios estaba contigo, salgas con una palabra clara, con una certeza y una seguridad, que la gente sepa que eres un hombre de Dios, que la gente sepa que eres una mujer de Dios, que el Espíritu de Dios está sobre tu vida y que cada cosa que hablas es una palabra inspirada por el Espíritu Santo. La inspiración
la cual nosotros tenemos en nuestra lengua, no proviene de nuestras emociones, proviene del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios se manifiesta en torno a lo que está dentro del reino de Dios. Por eso Jesucristo dijo, la ley y los profetas eran hasta Juan. Y desde entonces el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Esfuérzate por entrar en este reino, esfuérzate, sé violento, sé agresivo, no te conformes solamente con oír un sermón, no te conformes conforme con tu salvación. Y no estoy desmereciendo la vicario de Cristo por nosotros, simplemente estoy diciendo busca más, hay mucho más en la profundidad, en el secreto, en la búsqueda. Tu búsqueda, tu pasión, tu anhelo, tu deseo, esa intensidad espiritual te llevará a esos planes y esos planos, y eso te llevará a un estado